a ver, castellanos y leoneses, fieles seguidores de este programa, que como siempre arranca pegado a la actualidad, que nos manda y nos dirige directamente a la ciudad del Tormes, a Salamanca, porque nuestra comunidad Castilla y León no olvida a las víctimas del terrorismo. Así ha quedado patente en el acto que se ha celebrado esta mañana en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Un acto de recuerdo, pero también de reconocimiento. Y es el honor que les dan a ellos por haber matado, ¿no? Entonces las víctimas nos quedamos un poco fuera de lugar cuando vemos todos esos actos. Que los terroristas no ocupen las instituciones que estamos reivindicando, en el que salgan fuera y, como digo, que haya justicia, que es lo más importante, sobre todo para aquellos que han dado la vida por España. Y la factura de la luz parece ser que va a ser más cara a partir del mes que viene, a partir de abril. Es cuando finaliza la suspensión temporal del impuesto a la generación. La ministra para la Transición Energética ha dicho hoy que el Gobierno no va a prorrogar la medida porque a pocos días de las generales podría considerarse electoralista. Una ampliación de esa suspensión exigiría un decreto ley y una partida presupuestaria a pocos días de las elecciones y podría ser considerado, dado que impacta directamente en el bolsillo de todos los ciudadanos, como una medida electoralista. Bueno, Castilla y León planta cara a la ludopatía entre los más jóvenes. Nos lo va a contar en su conexión en directo nuestra compañera Esther Bermejo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina. Sí, esta tarde hablaremos de las casas de juego, un fenómeno que en los últimos años, después de la crisis, ha aumentado bastante. En ciudades como Madrid han aumentado el 300% en los últimos años. ¿Pero qué pasa en Castilla y León? ¿Qué se juega? ¿Qué se apuesta dentro? Nosotros esta tarde entraremos en una de ellas, veremos cómo es por dentro, que se juega el perfil de los usuarios, pero también hablaremos de las dos caras de esta moneda. Gracias, Esther. Conectamos contigo en unos minutos y ahora nos vamos a nuestra gastronomía, al Pasaporte Foodie, ese espacio de Alejandra Cuadrado. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, Cristina, y buenas tardes a todos nuestros amigos foodies. Por fin estoy aquí. Oh, claro que sí, te echábamos de menos. A ver, ¿dónde te han puesto el último sello a tu pasaporte? Al Pasaporte Foodie, a ver, enséñanosle. Ay, ese es el sello, pero Cocina el pasaporte. real, Cristina. Queremos ver el pasaporte. Cocina real, vamos a ver. Pero enséñame el pasaporte. ¿Pasaporte? Claro, ese es ahí está, nuestro Pasaporte Foodie, de ahí al fin del mundo. Pero antes, sumario. El Tribunal Constitucional permite que cualquier cláusula presuntamente abusiva pueda ser revisada incluso fuera de los plazos legales. Toma la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo para abrir los pleitos sobre hipotecas. De ello hablaremos. Nos iremos hasta Jamaica para descubrir sus maravillosas e idílicas playas, su naturaleza, su gente y peculiar gastronomía. Y como se acerca esa tan señalada fecha en que queremos agasajar a los padres, pero siempre nos hacemos la pregunta ¿qué les regalamos?, tenemos una buena propuesta que conlleva bastantes horas de entretenido ocio, un buen libro. Haremos recomendaciones para diferentes padres y diferentes gustos. Bueno, pues volvemos a retomar el tema de la subida de la factura de la luz. ¿Cuánto va a subir el recibo? Puesto que ya se finaliza esa moratoria por parte del Gobierno al impuesto de generación eléctrica. Vamos a ver el vídeo y después hablamos con un invitado que nos va a aclarar la situación y nos va a enseñar a reducir ese recibo. Fue una de las medidas de choque del Gobierno ante la subida del precio de la luz. En octubre suspendió 6 meses el impuesto a la generación eléctrica. El plazo termina y en abril la factura podría subir un 4%. El Gobierno rechaza otra modificación en plena campaña electoral. Una ampliación de esa suspensión
requeriría, exigiría un decreto ley y una partida presupuestaria a pocos días de las elecciones y podría ser considerado, dado que impacta directamente en el bolsillo de todos los ciudadanos, como una medida electoralista. Sin embargo, Rivera apuesta por los llamados viernes sociales del Consejo de Ministros y anuncia que el Ejecutivo aprobará antes de las elecciones 2 asuntos de su cartera. Habrá más, pero he avanzado 2, una estrategia de pobreza energética y un real decreto de autoconsumo. En un desayuno informativo, la ministra avanzaba que en junio podría estar listo el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos y señalaba que no hay que elegir entre almacenamiento temporal y definitivo. Hasta tanto esté resuelto ese almacenamiento geológico profundo o alternativa que en su caso pudiera identificarse a lo largo de los años, hay que ser responsable en la gestión de lo que se produce en las centrales nucleares. En cuanto a las comarcas afectadas por el cierre de minas y centrales térmicas y nucleares, la ministra explicaba que ha sido la primera prueba de fuego y que hay que materializar las medidas del Gobierno para construir alternativas en el medio plazo. Pues ahí lo tienen. Vamos a presentarles a Hernán Martínez, que es el director general de quelisto.es. Buenas tardes, Hernán. Hola, buenas tardes. Bueno, nos encantaría saber la cuantía de esa subida, el porcentaje de esa subida. Parece ser que es en torno a un 4%, pero que lo que sí está claro es que esa moratoria ha finalizado por parte del Gobierno, con lo cual, al subir los costes de las compañías, lo van a repercutir a su vez en nosotros, en la ciudadanía. ¿No es así, Hernán? Sí, efectivamente. Como tú bien has dicho, la subida aproximada puede ser un 4%. Pero conviene recordar que no va a afectar a todo el mundo. Va a afectar esencialmente a aquellos usuarios que estén acogidos a la tarifa regulada. A la tarifa regulada. Especifica un poco más, Hernán. Bueno, para aquellos que no sepan si están en tarifa regulada o en mercado libre, lo más fácil es que cojan una factura y que busquen si en algún sitio pone PVPC. El PVPC es la tarifa regulada, es un precio establecido por ley y que repercute los costes de la generación en el mercado eléctrico. Claro. Entonces, este impuesto que vuelve después de los 6 meses de moratoria va a afectar esos costes de generación. 4%, que en una factura media, ¿de cuánto podemos estar hablando? Bueno, si estamos dependiendo del consumo que tengamos y de la potencia, depende de muchos factores, pero aproximadamente podemos hablar de 4 o 5 euros al mes fácilmente. Bueno, y eso será de cara al próximo mes, al mes de abril. ¿Cómo podemos reducir o que no notemos esos 4 o 5 euros dependiendo de cuál sea el importe de la factura, Hernán? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, sí, fácil. Lo primero es saber realmente qué tarifa estamos acogidos y si hay alguna opción mejor. Lo que decía... Perdón, ¿es mejor, Hernán, ¿es mejor que sea una tarifa regulada? No tiene por qué. Depende de nuestra forma de consumir o de que esperemos tener o sea, que queramos saber qué precio vamos a pagar mañana por la luz. Te pongo un ejemplo. Hay una tarifa especial a la que se pueden acoger familias numerosas y gente con menos recursos que se llama el bono social. Sí. Entonces, lo primero que debería informarse alguien es si tiene derecho al bono social o no. En el caso de que tenga derecho al bono social, es la mejor tarifa posible, con lo cual lo que debería hacer es llamar a su comercializadora eléctrica y acogerse a ese bono social. En ese bono social, a las personas que se puedan acoger a ese bono social, ¿les afectaría esta subida? Sí, lo que pasa es que en mucha menor medida porque tiene unos descuentos muy fuertes. Bien. Para el resto de los mortales que no tengan derecho a acogerse al bono social, lo que te decía, coger la factura y saber si estamos acogidos al PVPC, que es la tarifa regulada, o tenemos un contrato de mercado libre. En función de que queramos saber qué vamos a pagar mañana o no, tenemos que decidir si el PVPC es nuestra mejor opción o es mejor buscar una oferta en otra compañía que nos pueda resultar más barata. O sea, que primero hay que sentarse, hacer números, conocer qué tipo de contratación tenemos y después ponernos a ver cuál es la mejor opción. Sí, para ver la mejor opción es tan fácil como entrar en un comparador de precios como el que tenemos nosotros en quelisto.es o cualquiera de los que hay en internet. Es bastante sencillo. Te lo hacen todo, ese comparador, el vuestro por ejemplo, lo hace todo. Eso es. Bueno, pues quelisto.es, claro, es que sois muy listos. Hernán Martínez. Oye, ¿hay alguna otra fórmula para poder ahorrar? ¿O tenemos más posibilidades de las aparentes o las que conocemos? Sí, efectivamente, bueno, lo que hemos estado hablando es de cómo tener un mejor precio de cara al contrato que hemos firmado, pero
más allá de eso, cualquier medida que podamos hacer para consumir menos siempre nos va a repercutir en pagar menos electricidad o gas. Sí, no, para ello, cualquier medida de eficiencia energética, claro, apagar las luces, tener cuidado con la nevera, poner la calefacción a una temperatura razonable, va a ayudarnos a consumir menos. Bajar un gradito o dos se nota muchísimo en la factura de la luz, ¿eh? Parece algo así inapreciable, pero en la factura no lo es. Bueno, pues encantada de haberte saludado, Hernán, de que nos hayas puesto las cosas un poquito más claras después de la mala noticia desde quelisto.es. Un abrazo, igualmente. Feliz tarde. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues nos vamos a nuestro tiempo de conocimiento porque vamos a hablar de un tema importante. Hemos conocido que el Tribunal Constitucional permite que cualquier cláusula presuntamente abusiva, incluida en un contrato con un consumidor, sea revisada. Y vamos a hablarlo en nuestro tiempo de Queremos Saber. Está con nosotros la letrada, la abogada de SDS Legal Abogados, Teresa Herrero. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Cláusula suelo de nuevo. Muchos de los telespectadores dirán, ¿otra vez, Cristina, las cláusulas suelo? Bueno, pues seguimos hablando y las cláusulas suelo siguen coleando. ¿Por qué? Porque conocíamos hoy que el Tribunal Constitucional, les decía a los telespectadores, Teresa, permite que cualquier cláusula presuntamente abusiva, incluida en un contrato con un consumidor, pueda ser revisada incluso fuera de los plazos legales, si un juez no las ha revisado antes. Toma de esta forma, parece ser, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, el nuestro, el Tribunal Constitucional parece que sigue la estela de esa jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo para poder reabrir pleitos aun estando ya juzgados. Bueno, a ver si nos lo haces así simple y lo entendemos. Pues sí, mira, en efecto es una buena noticia porque vemos como los tribunales españoles están adoptando y internando la normativa europea a favor de los derechos de los consumidores. Hasta hace poco han sido muy restrictivos. Sabemos que el Tribunal Supremo siempre parece que ha barrido para atrás. Lo vimos en las cláusulas suelos con el tema de las sentencias. Simplemente de la cláusula suelo se podía reclamar desde mayo de 2013, luego lo estamos viendo con los gastos hipotecarios, que nos dan una de cal, otra de arena. Entonces el hecho de que el Tribunal Constitucional, que es el tribunal más alto que hay en España, se pronuncie a favor de los derechos de los consumidores en armonía con los principios europeos, pues para nosotros es una buena noticia. En este caso concreto, ¿qué es lo que ha pasado? Pues se trata de una ejecución hipotecaria. Normalmente, cuando el banco quería quitar a alguien la casa por falta de pago, lo que hacía era presentaba una demanda. A ti te daban plazo para defenderte y en ese plazo tú tenías que alegar todas las cláusulas abusivas que tú entendieras que tenía tu escritura. ¿Qué pasa? Que cada día salía una, porque las escrituras tienen cientos de... Tienen gato encerrado, ¿no? Exacto. De la letra pequeña. Entonces, hasta hace muy poco... simplemente podías hasta ese momento alegar lo que había. Si salía una sentencia nueva ya estaba cerrado el plazo. Es cierto que los jueces y los tribunales, introduciendo la normativa europea, fueron ampliando esto. ¿Qué pasa? Que llegó un momento que durante el proceso tú podías aportar como hechos jurídicos relevantes nuevos sentencias que habían salido, por ejemplo, del Tribunal Europeo. Pero ahora el Tribunal Constitucional va un paso más allá. ¿Qué es lo que hace? Permite en una ejecución hipotecaria, ya estando atribuida la vivienda al banco, el que se pueda analizar la nulidad de esas cláusulas. Es decir, se ha ido poquito a poco, pero el Tribunal Constitucional ha ido más allá. Ahora ya, aunque está adjudicada la vivienda, también tienen que entrar a analizar esa cláusula abusiva que a lo mejor tú no habías alegado antes. Claro, porque no había sentencia o por lo que... Porque no había. Ahí está. Entonces, lógicamente, vemos cómo se va abriendo esa protección a los consumidores y cómo realmente los juzgados y tribunales españoles están acogiendo y aceptando esa protección. Yo creo, entre nosotros, Teresa, que no les está quedando más remedio, ¿no?
¿no? Puede ser, pero bueno. De seguir un poco, bueno, pues la que es la jurisprudencia y lo que está marcando Europa, que en el fondo es esa ley superior para todos y adaptándolo a ella. Exacto. En principio, el camino de Europa es ir protegiendo a los débiles, ir protegiendo a los más frágiles. Lo estamos viendo que está protegiendo los derechos de los pacientes, está protegiendo a las minorías y ahora les ha tocado también a los consumidores. Nosotros desde CDS Legal, que colaboramos con la Unión de Consumidores, estamos muy contentos porque es una forma de buscar más vías y más aspectos en los que podemos ayudar a establecer y consolidar esos derechos que se están vulnerando. Claro, y que son muchos, porque en vuestro despacho, en vuestro bufete, se están siguiendo líneas de diferentes áreas, pero todas que confluyen efectivamente en ayudar al consumidor. Así es. Que es el que ha sido mancillado en muchos derechos porque luego lo ha clavado. Las minorías. Claro. Siempre las minorías son las que resultan más perjudicadas. Y en este caso, pues oye, el poder ayudarles y el poder buscar vías, porque es verdad que esta sentencia es aplicable a las cláusulas hipotecarias en un tema de ejecución, pero habrá que estudiarlo. Es pronto todavía para saber la repercusión que va a tener. ¿Y hacia dónde caminamos? Pues al camino de que... ¿A qué estamos esperando ya para decir, bueno, realmente en el tema de las hipotecas, de las cláusulas, estamos llegando a su fin? Pues primero a que se vayan eliminando. De hecho, nos consta que ahora las nuevas hipotecas son totalmente diferentes a las de hace unos años. O sea, ahora cogéis, Teresa, una escritura hipotecaria de ahora y de hace 7 años y nada que ver. Es verdad que siguen intentando, pues oye, es su negocio, ¿no? Pero no tiene nada que ver esas cláusulas que no había por dónde cogerlas, ahora es todo mucho más... están obligados a hacerlo. Claro. Y sí que es verdad que estamos viendo también ese cambio en el deseo de los jueces y tribunales de proteger a los consumidores y de asumir el camino que va planteando la Unión Europea. El Tribunal Europeo tiene que sacar ahora una sentencia, no tardando, Teresa. A ver, estamos esperando a ver si se resuelve por fin el tema de los gastos hipotecarios, porque hasta el momento hemos tenido de todo. Por un lado nos han dicho que el tema del impuesto de actos jurídicos... Claro, sí, eso nos tiene un poco locos. Ya aprovechando que estás con nosotros, estamos esperando a que el Tribunal Europeo dicte una sentencia en ese sentido, que también sea adoptada por nuestros tribunales. Exacto. Pero ahí va a quedar claro a quién le competen los gastos hipotecarios. Esperamos. Hombre, hasta ahora el Tribunal Supremo, y lo ha analizado muy bien, considera que, y es así, que debe ser pagado por el consumidor, pero sí que es cierto que notamos un intento en los tribunales europeos de un poquito penalizar a las entidades bancarias por esos abusos que han hecho. Entonces puede ser que el Tribunal Europeo opte por establecer que se tenga que... Que el impuesto lo paguen los bancos. Pero vamos, es impredecible. O un 50-50, ¿no, Teresa? Claro. Lo que ellos decidan, lo que ellos decidan, estaremos muy atentos para poderlo tener. Y no tardará, ¿no? Esperemos que no. Esperemos que próximamente. Pues como siempre, un placer, Teresa Herreros. A vosotros. Miembro de SDS Abogados, Legal Abogados. Vamos a hacer una pausa en esta tarde de martes y a la vuelta vamos a hablar de ese tema que nos comentaba, que desde luego preocupa a las familias. Esther Bermejo está en directo ya preparada para contarnos qué hay de esa multitudinaria apertura de casas de apuestas, de si siguen la reglamentación oportuna y el por qué cada vez hay más jóvenes clientes de este tipo de casas.